Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Kushner critica duramente la negativa de la dirigencia palestina en la solución del conflicto con Israel. Trump amenaza con responder con fuerza grande y abrumadora a cualquier ataque de Irán contra objetivos estadounidenses. Netanyahu intenta una nueva maniobra para desconvocar las elecciones del 17 de septiembre tras disolver el Parlamento. Incidente diplomático del presidente chileno al hacerse acompañar en su visita al Monte del Templo por funcionarios palestinos. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hablaremos después en la agenda cultural, con Raquel en una segunda parte de estas noticias. Ahora hablamos de Jared Kushner, asesor principal y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Criticó duramente a los dirigentes palestinos durante una entrevista ofrecida al diario palestino Al-Quds. El presidente le dejó en claro a los palestinos que Estados Unidos no tiene el deber de ayudarlos. También les dijo que si continuaban criticando nuestras políticas, la asistencia terminaría y así fue, apuntó Kushner. Además, instó a los palestinos a no rechazar automáticamente la propuesta de paz de la administración Trump para el conflicto con Israel y rechazó que el logro de un compromiso entre Israel y los palestinos vaya a estar en línea con la iniciativa árabe de paz formulada por Arabia Saudita en 2002, que abogaba por el reconocimiento y la normalización de relaciones del mundo árabe con Israel a cambio de la retirada de los territorios reconquistados por Israel en 1967 y desde 1948 bajo ocupación jordana y egipcia. Respaldó también la decisión del presidente Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, ya que es una nación soberana que tiene el derecho de determinar dónde está su capital y Estados Unidos tiene el derecho de reconocer la decisión de otra nación soberana, que es lo que elegimos hacer. Bueno, otra vez, a mí me está pasando últimamente algo muy raro en términos de lo que es la normalidad hoy en día, y que es que los discursos incendiarios, exagerados y fuera de lugar de la administración Trump me parecen más lógicos que los discursos del resto de los personajes de la política internacional. Es decir, vale, Jared Kushner, uno puede decir, es un niño pijo porque se crió entre algodones de oro y plata, igual que Donald Trump, y no conoce lo que es la vida. Puede ser, pero respecto al trabajo que ha estado haciendo durante estos 3 años, creo, yo creo que se ha enterado bastante bien cuál es la situación de lo que sucede en Oriente Medio, especialmente en el tema palestino. Y otra cosa es que ahora aparezcan como declaraciones muy comprometedoras, lo que son verdades de perogrullo, ¿no? Es decir, él está hablando con un periódico palestino que se llama Al-Quds, que es el nombre que dan los árabes a Jerusalén, y dice el presidente, refiriéndose a Trump, lo dejó en claro a los palestinos que Estados Unidos no tiene el deber de ayudarlos. Es decir, ¿dónde está escrito que los palestinos ahora denuncian que la administración Trump ya no puede ser un mediador, ya no puede ser un negociador, ya no es imparcial? ¿Por qué? Porque reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Cosa que en parte tampoco es cierta, porque fue una medida tomada por el Congreso estadounidense hace más de 20 años y que ninguno de los grandes presidentes de Estados Unidos hasta ahora tuvo los suficientes bemoles de poner en práctica, porque esa había sido una decisión soberana del pueblo de los Estados Unidos. Es decir, que no fue que ahora a Trump se le ocurre decir, venga, vamos a reconocer a Jerusalén como capital. Y venga, voy a inventarme Jerusalén. Pero vamos a ver, desde el año 48 la capital de Israel, porque antes no existía el Estado, es Jerusalén. Los que están mal informados y que tienen una tendencia ideológicamente mal informantes son los que dicen o cuelgan en sus webs que la capital de Israel es Tel Aviv. ¿Dónde está eso? ¿Quién dijo qué personaje israelí, qué israelí votó para que la capital de Israel sea Tel Aviv?
Es una tontería. Lo que pasa es que, como decir Jerusalén parece que ofende a los palestinos, pues han dicho Tel Aviv. Pues de la misma manera, ahora ya ni siquiera dicen Jerusalén, sino que dicen Al-Quds. Y de la misma manera, ya no dicen Monte del Templo, que es Harabait, que es donde se edificó el templo de Salomón, y que por eso hay una explanada ahí, porque eso era un montecito, y alguien, que eran todos judíos, hicieron durante muchos años, pusieron piedras y alisaron el terreno para hacer una explanada, para que encima hubiera un templo, digamos, en devoción al Dios de los judíos. Esto que se llama explanada de las mezquitas, no solamente que es una incongruencia histórica, sino que es un insulto. Un insulto no solamente a los judíos, sino también a los cristianos, porque cuando se habla de que Jesús se enfada y entra y ataca y destruye lo que eran los vendedores en el templo, ¿dónde estaba ese templo? ¿De qué templo estamos hablando? Era el templo de los judíos, que estaba ahí, en el monte del templo, y no estaban en las planadas las mezquitas, porque no había ni mezquitas, ni se había inventado todavía siquiera una religión que utilizara la mezquita para propagar una fe que todavía ni había nacido. Así que vamos a poner también las cosas en proporción. También dicen los palestinos, no vamos a ir porque lo que nos van a presentar es una iniciativa árabe de paz de Arabia Saudita del año 2002 que nosotros no aceptamos en el 2002. Primero, que lo que no aceptaste en el 2002 no quiere decir que no lo vayas a aceptar en el 2002 y medio o en el 2003, porque así como la partición de Israel, de lo que era el mandato británico en el 29 de noviembre de 1947 dijeron que no de ninguna manera, pues 65 años después fueron a las Naciones Unidas y dijeron ahora sí queremos. O sea que donde dije digo Diego. Pero aparte, lo que ha aclarado Jared Kushner es que esto no es la iniciativa árabe de paz. Aquí no hay un intercambio de reconocimiento de 50 y pico de países musulmanes a cambio de la devolución de todos los territorios reconquistados en el año 67, que eso es básicamente la iniciativa árabe de paz del 2002, sino que es otra cosa. Y es otra cosa porque ya los primeros indicios, no tenemos todos los datos, pero los primeros indicios hablan de que ya el objetivo es reunir 50.000 millones de dólares para que los palestinos y todos los que están por la zona, es decir, jordanos, egipcios e israelíes, árabes israelíes, todos tengan un beneficio económico de no matarse, de vivir en paz. Y a partir de ahí, pues sí, será en el formato de dos estados, un estado y medio, con dos capitales, con una capital compartida, lo que sea. Eso todavía no lo sabemos, pero tampoco podemos decir que estamos en contra, que la gente de la zona se beneficie de un futuro, que tenga un futuro y que eso, no solamente el futuro que vea una madre o un padre palestino que no estén con el cerebro totalmente comido por el odio, sea que van a vivir como ciudadanos de segunda en una situación en que los van a mirar sospechosamente como terroristas, o que por otra parte sus propios parientes le pueden ir pinchando diciendo que son unos colaboracionistas porque no van matando judíos. Así que me imagino que esta situación que tanto a la que tanto se opone la dirigencia palestina, pues no es compartida por todo el pueblo palestino, que también habría que ver quiénes son exactamente los que tienen el derecho de llamarse así. Lo que sí está claro es que, como decimos, ni Estados Unidos ni ningún otro país tiene la obligación de ayudar ni de ponerse del lado de los palestinos porque ellos hayan inventado una película que han mantenido durante 50 años como los pobrecitos y los perdedores y las víctimas, que no es así. Y que, por otra parte, Estados Unidos, cuando traslada la embajada a Jerusalén,
no hace ninguna... no da ningún paso en un sentido o en otro, sino que lo que hace es reconocer las decisiones de una nación soberana que tiene el derecho de determinar dónde está su capital. Porque si no, vamos a decir a partir de ahora que la decisión de Trump se toman en Miami en vez de en Washington, y que las decisiones de Teherán o de Irán se toman en Amán, aunque esté fuera de su territorio, porque esto es ir contra la verdad, contra la geografía y contra certezas como que la Tierra es redonda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con responder con una fuerza grande y abrumadora a cualquier ataque de Irán contra objetivos estadounidenses. El mandatario agregó en un hilo de tuits que el liderazgo de Irán no comprende las palabras amable o compasión. Nunca lo ha hecho. Lamentablemente, lo que entienden es fuerza y poder, y los Estados Unidos son de lejos la fuerza militar más poderosa del mundo. Por el contrario, señaló, el maravilloso pueblo de Irán está sufriendo y sin ninguna razón en absoluto. Su liderazgo gastó todo su dinero en el terror. Trump dijo que su país no olvida el uso por parte de Irán de artefactos explosivos y de bombas antiblindados que, aseguró, han matado a 2.000 estadounidenses y herido a muchos más, sin ofrecer más precisiones. El lunes, el embajador permanente de Irán en la ONU argumentó que su gobierno no puede entablar un diálogo directo con Estados Unidos mientras su país esté siendo amenazado. Bueno, yo tengo algo que contarle al embajador permanente de Irán en las Naciones Unidas. Los diálogos directos se entablan justamente con los enemigos. Las negociaciones de paz se hacen con los enemigos, no con los amigos. Con los amigos no tienes por qué hacer ningún tipo de negociación ni de sentarte a hablar de temas de forma muy compleja, ¿no? O sea, aquí hay un problema, pues justamente es con esa persona con el que se tiene que sentar a hablar. A ver, luego, respecto a las declaraciones, uno puede decir que los calificativos de decir que el liderazgo de Irán, ojo, porque a pesar de la brutalidad que se le atribuye a Donald Trump, no dice los iraníes o los musulmanes o los árabes, sino que dice el liderazgo de Irán no comprende las palabras amabilidad o compasión, nunca lo han hecho. Y lamentablemente lo que entienden es fuerza y poder, y en eso pues Estados Unidos gana. Como le decía hace unos cuantos meses al presidente de Corea del Norte, cuando también se lanzaba ahí sus peroratas diciendo que el pueblo coreano y las armas nucleares, pues Trump de una manera escatológica y machista le decía, pues yo la tengo más larga. Y es verdad, Estados Unidos es más poderoso que Irán, así que Irán será mejor que se trague su orgullo agresivo y su falta de espíritu de diálogo y que se atenga a lo que le pide Estados Unidos, que no es ni la rendición incondicional, ni el dejar de ser musulmanes, ni el cambiar de gobierno siquiera, sino simplemente dejar de desarrollar elementos y financiación para el terrorismo, para conseguir sus objetivos hegemónicos en el mundo. Mira, ayer mismo aquí en Radio Sefarad emitimos uno de tantísimos homenajes que la Embajada Argentina está haciendo estos días por los 25 años del atentado contra la AMIA, que no era un sitio israelí, sino que es un sitio judío, el mayor atentado contra judíos después de la Segunda Guerra Mundial, y que fue organizado, pensado y orquestado desde las instancias, desde el liderazgo, no de algunos líderes, sino del Comité Central de la Revolución Islámica fue el que planificó y perpetró ese atentado. ¿Por qué tenemos que dejar pasar por alto y tragarnos y que este tipo de gente sigan siendo los que marquen el rumbo de lo que tienen que hacer los demás? Hay que pararle los pies. Habría sido conveniente parárselo ya hace tiempo. Desgraciadamente las otras administraciones
americanas no lo hicieron, e incluso la Unión Europea ahora se resiste a hacerlo. Parece que Rusia, a pesar de su lealtad, pues está aflojando también en su compromiso. China ya sabemos que baila según viene la música pautada y en este momento igual tampoco le hace mucho caso. Así que han pasado 40 años, lo han festejado y les puede pasar exactamente igual a los soviéticos que después de festejar 62 años de la Revolución Soviética, pues se le vino todo abajo. Es decir, el hecho de que hayan aguantado 40 años no significa que ese tipo de gobierno, de revolución, haya triunfado o que sea representativo de lo que el pueblo quiere. Aquí no estamos hablando de forzar revoluciones de estilo democrático occidental, pero si esos son los que van a mandar, que se sepan atener a las consecuencias. No financiar el terrorismo, no desarrollar misiles de largo alcance para poner en peligro a las potencias o países más o menos vecinos o un poquito más lejanos. Y no desarrollar más armas atómicas a un país que lo que se ha encargado durante los últimos 40 años en fomentar el terrorismo internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está considerando seriamente una oferta del presidente del Parlamento de cancelar las elecciones previstas para el 17 de septiembre. Yuli Edelstein declaró haber encontrado un marco parlamentario y una opción para cancelar las elecciones más innecesarias de la historia de Israel. Aunque en un primer momento el asesor legal del gobierno y fiscal general, Avihai Mandelblit, aseveró que la cancelación de la convocatoria a elecciones no es legal, el informe sugiere que podría implementarse si al menos 80 diputados apoyan esa legislación. El problema es que los diputados lo son en funciones y no está claro que tengan la potestad de votar la cancelación de una ley. El principal partido opositor, Azul y Blanco, Cajol Laván, calificó la novedad aparentemente impulsada por el primer ministro y por Edelstein como otra maniobra mediática diseñada para que el público se olvide de que Netanyahu fracasó en su intento de formar gobierno, actuó en su interés personal y arrastró a todo el país a elecciones innecesarias. Su líder, Benny Gantz, se negó a confirmar las informaciones que apuntan a que Netanyahu le habría ofrecido un acuerdo de rotación con cada uno de ellos al frente del gobierno. Sí, esto es que esta noticia está bien. Tenemos que entender que el mundo no gira solamente alrededor de Israel y que por eso hemos puesto las otras noticias que hablan de Irán y de Estados Unidos y de los palestinos antes que esta. Pero es que dentro de Israel la gente se desayuna cada día con algo, es inconcebible. O sea, el primer ministro que está acusado en 3 casos de corrupción confirmados, es decir, que está imputado, que ya le han prorrogado 2 veces la vista con el fiscal general que él mismo ha nombrado, evidentemente, con la excusa de que han habido elecciones y ahora que han habido reelecciones, que cuando no ha logrado la mayoría absoluta, se quedó justo en la mitad de 120 diputados, pues se quedó con una coalición de 60, pero no quería arriesgarse y entonces, muy machito él, dijo, pues entonces nuevas elecciones. Y como es verano, pues esto se va a alargar hasta el 17 de septiembre. Y ahora de pronto se inventa, aunque dice que es otro el que se lo propone y él se lo está pensando, que se lo propone Yuli Edelstein, que es el presidente de la Knesset, pero que es de su mismo partido. Es decir, no es que le viene alguien desde un punto de vista político diferente a proponerle una salida. Le dice, he encontrado, no sé dónde lo buscaba, un marco parlamentario para cancelar las elecciones y uno dice, vamos a ver, pero esas elecciones, el anticipo de las elecciones, las ha votado el Parlamento. El Parlamento ha decidido disolverse. Y si el Parlamento está disuelto, ¿cómo puede volver a reunirse para votar que lo que habían dicho que se disolvían no era cierto y que otra vez estamos en activo? Es decir, todos los que ya estaban buscando trabajo porque el chollo les había durado muy poco, pues ahora van a tener que dejar otra vez los trabajos
ni siquiera para presentarse a unas nuevas reelecciones, sino para seguir cobrando de lo mismo que hasta ahora no han empezado a hacer. Es que es tan difícil meterse en la lógica de lo que pretende Netanyahu, que seguramente muchos picarán y dirán, sí, la verdad es cierto, ¿para qué vamos a hacer otras elecciones? Se va a salir lo mismo. Evidentemente, como pasó aquí en España en los últimos 4 años, pues elecciones y reelecciones no siempre arrojan resultados muy diferentes ni permiten un juego, pero lo que tampoco se permite es que saltarse la ley de esta manera. Es decir, si han disuelto el Parlamento, hay parlamentarios, cuando un gobierno todavía no ha sido reelegido, como le pasa ahora a Netanyahu, tiene ministros en funciones, es decir, que están allí para controlar las telecomunicaciones, la energía, la defensa, lo que sea, pero que no pueden tomar decisiones trascendentales ni determinar leyes porque no existe el Congreso. Eso es lo que pasa en Israel. En Israel no hay Senado, pero sí hay un Congreso. Entonces, todas las leyes que se le ocurra a Netanyahu y a su gabinete de ministros, luego las tiene que aprobar el Congreso. Pero el Congreso no existe. Los ministros están en funciones, es decir, que tampoco pintan nada, son meros funcionarios tecnócratas manteniendo a fuego lento la cosa hasta que se resuelva. Pero lo que no se puede decir ahora es, bueno, vale, entonces no convocamos elecciones. Y uno dice, venga, no convocamos elecciones. Supongamos que eso existe un país en el mundo que es capaz de aceptarlo como movimiento legal, aunque totalmente incomprensible. ¿Y qué pasa ahora? Si Netanyahu no logró formar coalición en los últimos 3 meses, ¿por qué va a poder formarla ahora? Porque Lieberman no ha cedido, no ha cambiado su forma de pensar. Porque el equipo de Cajol Laván, el partido que ha sacado los mismos votos que el de Netanyahu, pero se opone a él, pues tampoco ha cambiado nada. Lo que ahora Netanyahu trata de vender, porque parece que le ha llegado algún tipo de encuesta interna de estas que no se publican y que le dicen que en las próximas elecciones igual no va a sacar los mismos votos, aunque se han encargado de pasar el rumor de que los que se van a ir a pique son justamente el partido de la oposición Cajol Laván. Bueno, no se sabe qué es lo que pasaría si mi abuelo, en vez de irse para la derecha, hubiera ido para la izquierda y entonces en vez de mi abuela se hubiera casado con otra señora. Esto es un poco lo que pasa con la política israelí. Ahora, desde que nació el partido Cajol Laván, que es el que agrupa a la mayoría de la oposición, incluso imponiéndose por sobre la oposición tradicional, que ha sido el Partido Laborista, han dicho que ellos con Netanyahu no van ni a la esquina. Otra cosa es con el partido de Netanyahu. Es decir, estarían dispuestos a formar incluso un gobierno de unidad nacional de 2 partidos mayoritarios casi, entre los dos, con un partido, Likud, por ejemplo, pero en el cual no esté Netanyahu. A mí esto me recuerda un poco, bastante o casi idéntica a la situación que tenemos en España, de que dicen, la izquierda nos suma con Pedro Sánchez y entonces le pide Pedro Sánchez a los de el Partido Ciudadanos de Centro que se abstenga, y ellos dicen, no, nosotros hemos dicho desde el principio que podríamos negociar con el Partido Socialista y lo hemos hecho, pero no con la línea, con Pedro Sánchez, ni con la línea que sigue Pedro Sánchez. Bueno, en Israel pasa lo mismo, y si no se puede negociar y no van a negociar, ¿a dónde van? Pues lo que este intento deja traslucir es que Netanyahu estaría dispuesto no a irse del Likud, pero sí a hacer una especie de negocio. Digamos, 2 años para ti, 2 años para mí. Eso sí, y esto es muy importante, los primeros 2 años se los quedaría Netanyahu.
Y claro, ni Benny Gantz ni ningún niño mayor de 2 años en Israel se fiaría de que Netanyahu, cuando acaben los 2 años, le entregue el gobierno a quien se ha comprometido a cedérselo, sino que lo que haría sería derribar el gobierno, sea como sea, para convocar nuevas elecciones y decir, bueno, hemos pasado otros 2 años y ya seguiremos remando en otra dirección. Con lo cual, señoras y señores, no pretendan entender la política israelí, simplemente disfruten de sus payasadas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, provocó una importante polémica durante su primer día de visita en Israel, mientras recorría varios lugares históricos de la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el Muro de los Lamentos y el Monte del Templo, al que acudió acompañado de funcionarios oficiales de la Autoridad Palestina, en contra del protocolo y de lo acordado previamente con el gobierno israelí. Piñera se entrevistará con el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y con el primer ministro Benjamin Netanyahu. También viajará a Ramallah para reunirse con Mahmoud Abbas. Bueno, la verdad que Sebastián Piñera, como se dice, se ha lucido con una metida de pata terrible. O sea, viene invitado por Israel y el lugar más problemático... de pronto lo vienen a buscar al hotel y le dicen, señor Piñera, venga con nosotros que somos los que lo vamos a llevar a la explanada de las mezquitas. Y se lo llevan los palestinos, que entre otras cosas ya sabes que en la explanada de las mezquitas pues no dejan rezar a los judíos, pero solamente dejan rezar a los musulmanes. Pero en la delegación de la Autoridad Palestina hay árabes que son cristianos, con los cuales... en la explanada sagrada, que no puede entrar nadie más que musulmanes, aparte del presidente Piñera, iban también los árabes cristianos, porque aquí lo importante no era que fueran solamente musulmanes o que no fueran los cristianos, sino lo único importante aquí era demostrar que no podían ir los judíos en su propio país, en su propia capital, que no pueden acompañar al presidente de un país extranjero que los visita a esa zona. Metió la pata hasta el fondo el señor Piñera, no sé qué declaraciones hará, seguramente en su país, en Chile, con la gran influencia de la Federación Palestina, estarán encantados y les sacarán tajada y dirán que Piñera se ha visto impulsado a apoyar al pueblo palestino, bueno, como siempre se hace en estas cosas, pero digamos que es, como decimos en lenguaje muy coloquial, una gran cagada. Cerramos aquí el primer bloque de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy. Raquel, hola, ¿qué tal? Hola, Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos, háblanos de Palma de Mallorca. Tenemos una noticia de fin de curso un poco, no han sacado la media, ¿no? Muy agradable, no, y como tú has dicho, nada más ver la fotografía, muy bonito, yo te he dicho, pues sí, pues nada, esta fotografía que hemos mirado con ironía es la de unos chicos de un colegio de Palma de Mallorca que con banderas españolas y alguna referencia al partido político Vox, bueno, pues se realizan el saludo nazi. La Inspección Educativa del Gobierno Balear realizará diferentes gestiones para aclarar el motivo de la publicación en redes sociales de esta foto del colegio del Park Beat en Palma de Mallorca. En la fotografía, bueno, pues se puede ver a estos chicos que, bueno, los británicos se tiran por balcones y algunos de estos pues se ponen a hacer el idiota porque no tiene otra palabra, lectura, exacto. El propio centro, el Aisa Yaoud, ha explicado en otro tuit que los alumnos que se hicieron esta foto ya han pedido disculpas y asimismo han explicado que ya han hablado con los alumnos y principalmente con sus familias y se han aplicado medidas correctoras, aunque han precisado que no las van a hacer públicas para preservar la intimidad de uno de los chicos que
que es menor. También comentan que que el uso de los móviles está prohibido en el centro, pero que a veces, claro, se les cuela alguna idiotez de este calibre. De este calibre. Y nada, lo que no parecen lamentar es precisamente lo que están haciendo los chicos, pero entendemos que sí lo hacen, aunque no lo hayan comentado explícitamente en su tuit. Bueno, les dejaremos un cuaderno de vacaciones antillano para que se aprendan un poco la historia para no repetirla. Seguimos con la agenda. Nos vamos de festival, esos que son tan musical. abundantes en verano. En este caso nos llega el Kultumat en Madrid y allí habrá música sefardí. La del grupo Zaruk, ya saben, este precioso dúo de la mejor chelista de Madrid, en nuestra opinión, y también de la de Kultumat, y del gran guitarrista, la chelista es Iris Askineser, que siempre nos acompaña aquí en Radio Sefarad cada vez que presenta nuevo trabajo, y del guitarrista Rainer Seinfeld. Ellos estuvieron hablándonos de Zaruk, de su nueva propuesta, y estarán este próximo 2 de julio en este festival Kultumat, que empieza a las 12 de la mañana y se desarrolla hasta las 12 de la noche, todos los días desde el 2 al 6 de julio. Hay exposiciones, visitas guiadas, talleres, proyecciones y por la noche conciertos de estilo muy diferentes, con grupos consolidados. Además, aparte de este preciosísimo concierto que ofrecerá Zaruk, pues la propia Iris Askineser abrirá este festival, este Kultumat, el 1 de julio. Así que nada, les animamos a que se acerquen a disfrutar de la música de Askineser y de Seinfeld y del dúo Zaruk. Muy bien, pues. O sea, que forman el dúo Zaruk, no que sean tres los integrantes propuestas del grupo. Muy bien, pues llegamos al final con esta propuesta musical de la agenda cultural y ahora tenemos una propuesta literaria, ¿no? Sí, una lectura continuada, bajo el título Un balcón para Susan Sontag. Será este viernes 28 de junio a partir de las 12 de la mañana, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Centro Sefarad Israel organiza esta lectura de uno de los textos más populares de Susan Sontag. Se trata de El amante del volcán, una novela que relata el triángulo amoroso entre William Hamilton, el embajador británico en Nápoles, su joven esposa y el almirante Nelson, quien, ya saben, derrotó a Napoleón. La lectura se realizará desde un balcón de la sede del Centro Sefarad Israel con el objetivo de sacar a la calle la literatura en el Día del Orgullo LGTBI y ofrecer la posibilidad de que todo aquel que lo desee pueda escuchar la obra de Sontag en una suerte de acción literaria. La lectura es abierta al público y quien lo desee podrá anotarse como lector escribiendo un mail a la dirección que les ponemos en el enlace, donde también les redirigimos a esta entrada en la agenda de actividades de Centro Sefarad Israel. Pero recuerden, la fecha, la data, 28 de junio a partir de las 12 de la mañana. Muy bien, pues así cerramos estas noticias de hoy. Volveremos con ustedes mañana aquí en nuestra página web www.radiosefarad.com.